estimados estudiantes, damos inicio con la lección de esta semana que versa sobre los derechos humanos. En esta lección se harán unos comentarios sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos que fue proclamada en 1948. Cuando la Declaración de Derechos Humanos es proclamada, la Asamblea General incluyó un apartado que se llama el preámbulo, una serie de comentarios que la Asamblea General realiza en torno a la declaración propiamente. Es mi criterio que ese preámbulo contiene unas pretensiones bastante claras sobre los derechos humanos, que las podemos circunscribir a 3 puntos: la universalidad, el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos. La declaración plantea que los derechos humanos son universales. Se supone que todos los seres humanos los poseen independientemente de su contexto situacional, es decir, independientemente de donde se encuentren, raza, religión, entre otras cuestiones. Independientemente de quién sea la persona, se supone que estos derechos son válidos para todos, porque se parte del hecho que el ser humano posee una dignidad, una especie de dignidad intrínseca. Ya por su mera condición de ser humano debe tener estos derechos y se le deben respetar. Eso nos lleva al siguiente punto. Los derechos humanos se plantean como reconocidos. Se suponen que deben ser reconocidos por las diversas autoridades que rigen un Estado, y particularmente un Estado de Derecho. La Asamblea General, aquí su intención era buscar la idea de plantear que los derechos tienen que ser algo reconocidos, tanto en el plano formal como en el plano práctico, lo cual a su vez nos lleva al último punto, que la declaración debe ser respetada con los derechos que contiene. Se supone que deben ser respetados a toda costa y no solamente en un plano formal, es decir, no basta con decir que los seres humanos tienen X derechos en la carta, pero en la práctica no ocurre, sino todo lo contrario, tienen que ejercerse. Claramente esto son unas pretensiones porque nuestros diversos contextos históricos latinoamericanos, particularmente centroamericanos y a nivel mundial, ha dejado en claro que claramente la universalidad no se ha alcanzado, el reconocimiento no es pleno y el respeto a veces es parcial o en algunos casos incluso nulo. Aún así, la intención es trabajar en aras de que esto se vaya cumpliendo. Los artículos que contiene la Declaración Universal de Derechos Humanos son 30 en total y se clasifican en 3 grupos o generaciones. La primera generación, derechos civiles y políticos, que abarca los artículos del 1 al 21. La segunda generación, que son conocidas como la generación de derechos económicos, sociales y culturales, que van del artículo 22 al 27. Y la tercera generación, conocida como derechos de solidaridad o derechos de solidaridad entre pueblos, que abarcan los últimos artículos del 28 al 30. La primera generación de derechos humanos, como lo dijimos, llamada derechos civiles y políticos, están inspirados en los reclamos que conllevaron a la Revolución Francesa, por lo que buscan otorgar a todo ser humano los mismos derechos y deberes indistintamente a su origen, religión, adscripción política, lugar de residencia, entre otras. Recordemos que durante la Revolución Francesa no todo el pueblo tenía los mismos derechos, sino que estos iban basados en la clase social, en el estamento al que se perteneciese. Entonces, dentro de los múltiples reclamos que se hace en la Revolución Francesa, uno de los puntos que se plantea es que todos los hombres, en primer lugar, y posteriormente se van a incluir mujeres, que todos los hombres tienen los mismos derechos formalmente hablando. Por ello es que esta primera generación se ubica en un plano formal, o ubica a todos los seres en un plano formal. Todos los seres humanos van a tener la misma serie de derechos. Ahora bien, ¿por qué se le llaman derechos civiles y políticos a esta generación? Se le llama civiles porque se va a plantear que todos los seres humanos tienen el derecho de tener reconocimiento de personalidad jurídica, es decir, que exista socialmente hablando, no solo físicamente, porque perfectamente, y sabemos casos, que una persona puede existir físicamente, por ejemplo, pensemos un inmigrante ilegal o un refugiado ilegal, y
no ser reconocido por el Estado. Entonces, este derecho busca que la persona tenga un reconocimiento social, que exista dentro de su conglomerado, que tenga un nombre, que pueda tener derecho a una residencia, entre otras cuestiones. Y por ende, que pueda disfrutar los derechos y obligaciones que esa existencia implica. Luego, se le llama también derechos políticos porque van a plantear que los seres humanos tienen el derecho de poder ser partícipe en la vida política de su país. Volvemos al asunto de la Revolución Francesa, que todos puedan ser partícipes del gobierno. Ahora, claro está, no es que todos a la vez, sino que el respectivo país o estado va a generar los mecanismos para que las personas puedan acceder, si así lo deseasen, a algún puesto político. Por ejemplo, pensemos en nuestra situación costarricense, que alguien pueda ingresar al gobierno local mediante la figura del regidor o del síndico, entre otras cuestiones. Entonces, hace que todos los seres humanos tengan existencia civil y derechos políticos. Los derechos sobresalientes de esta generación son el derecho a la vida, derecho a la libre expresión, derecho a la religión, un proceso legal justo, o sea que no lo resten a usted por mera arbitrariedad, derecho a la propiedad, entre otras cuestiones. Por su parte, los derechos de segunda generación, como se indicó, tienen que ver con cuestiones económicas, sociales y culturales. Los desastres de la Segunda Guerra Mundial dejaron al descubierto que si bien los derechos anteriores son importantes, se requiere garantizar las condiciones materiales e inmateriales de existencia individual y social. Es decir, no basta solamente con tener derechos a la carta, en el papel, sino también que uno tenga las condiciones de existencia que garanticen a la persona poder vivir y ejercer esos derechos. Entonces, tomando en consideración que los seres humanos son diversos económicamente hablando, social también y culturalmente, se busca proteger las condiciones mínimas de estos caracteres, económico, social y cultural. Como dice Mora Chinchilla, estos derechos buscan o promueven un mejoramiento en la calidad de vida de todos los seres humanos y en la defensa de sus particularidades culturales. Es decir, que si usted tiene derecho al reconocimiento civil y derecho a ser partícipe de su gobierno, usted necesita tener las condiciones para hacerlo, necesita tener un trabajo adecuado, una alimentación sana, una vivienda digna, una educación para poder acceder a ello. Por esto, los derechos de esta generación se ubican más bien en el ámbito de la salud, del trabajo, la alimentación, vivienda, educación, entre otras. Aquellas cuestiones que permitan garantizar la existencia real de las personas. Finalmente tenemos los derechos de tercera generación, conocidos como derechos de solidaridad entre pueblos o derechos de solidaridad a secas o derechos entre pueblos. Estos derechos surgen o se van planteando incluso desde la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial dejó en evidencia, además de lo anterior que vimos, dejó también en evidencia que la falta de colaboración entre naciones lamentablemente fue lo que promovió la incapacidad de poder frenar los crímenes. Es decir, la falta de colaboración de alguna manera u otra entre las naciones condujo a que estos crímenes se terminaran dando. Asimismo, el freno a la Segunda Guerra Mundial mostró que la misma colaboración fue necesaria para poder llegar a un fin. No obstante, este planteamiento se realiza hasta en la década de los 80. Entonces, esta tercera generación se incluye en la declaración posteriormente, no al inicio como los demás. Los que busca la finalidad de esta tercera generación es establecer los lazos para que los seres humanos colaboren mutuamente por el bienestar en común. Es decir, busca crear ligámenes entre pueblos proponiendo la búsqueda de la paz y el desarrollo. Por ejemplo, mediante la cooperación internacional o bien la conservación del patrimonio cultural de los pueblos. Es decir, recordemos que en el caso de patrimonio cultural tenemos patrimonio tangible e intangible, entonces la misma existencia de los seres humanos hay que garantizarla para promover la paz. Entonces lo que busca, a diferencia de los otros derechos, es que entre las naciones se pueda convivir sanamente. Es decir,
La primera y segunda generación busca, en grandes rasgos, garantizar la existencia individual y social, pero este da un paso más y busca la existencia de todos. Es una manera que busca abarcar el bienestar común a nivel global. En grandes rasgos, en eso consiste la tipificación o clasificación de los derechos humanos. Ahora bien, valga señalar como un asunto de cultura básica, estos mismos derechos de la primera, segunda y tercera generación también son conocidos como los derechos de libertad, igualdad y fraternidad correspondientemente. Esta nomenclatura está basada en los lemas de la Revolución Francesa. Como podemos ver, la primera generación, también conocida entonces como derechos de libertad, ¿a qué se refiere? Derechos de libertad para vivir y actuar en una sociedad. Los de segunda generación se refieren a derechos de igualdad. ¿Igualdad de qué? En condiciones para poder vivir y actuar en una sociedad. Y los derechos de tercera generación se refieren a la fraternidad en el actuar. Es decir, que mientras vivimos y actuamos, podamos hacerlo de manera fraternal. Visto en qué consisten estos derechos, valga señalar un punto algo paradójico quizá, o retórico, es saber en qué no consisten los derechos humanos o qué no son los derechos humanos. Aquí no me estoy refiriendo a los derechos concretamente o a los derechos clasificados en las generaciones anteriormente, sino, digámoslo de esta manera, como en su esencia, ¿qué no son? En primer lugar, no son una integración de puntos de vista armoniosamente consensuados. Los derechos contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos claramente generaron roces con intereses particulares de otros sectores de la sociedad o incluso con algunas personas. Por ejemplo, el mero hecho de que la declaración permite, por poner un ejemplo, que uno pueda contraer matrimonio libremente. En el artículo 16, esto entra en roces con perspectivas conservadoras, por ejemplo, que no permita el matrimonio igualitario, por decir algo. O bien, pensemos donde la declaración también habla en el artículo 23 de que uno tiene derecho a la libre elección del trabajo y en el artículo 24 a disfrutar de vacaciones periódicas pagadas. Esto claramente puede entrar en pugna con sectores empresariales que buscan explotar a la masa trabajadora. Entonces, claramente estos derechos, si bien buscan promover y generar una mejor calidad de vida, no fueron formulados de manera armoniosa, sino que tuvo que haber roces porque claramente esto afecta intereses particulares de sectores. En segundo lugar, los derechos humanos no son una mera lista que cubra todas las necesidades humanas. Ciertamente los derechos que vimos en las generaciones pues son importantes, no hay duda de ello, son un punto de partida fundamental, pero no lo abarcan todo. Los derechos de la declaración son un punto de partida para el actuar humano, por lo que no son un punto estático, es decir, no se quedan en ellos. De hecho, existen otras declaraciones, otros protocolos que buscan implementar y complementar lo que aquí se dice en esta Declaración de Derechos Humanos. Entonces, la inclusión de derechos se va generando conforme a las necesidades. Ejemplo de esto es la misma tercera generación, como les dije, esta se planteó en los años 80, vino posterior a la proclamación de 1948. Entonces, estos derechos pueden ir creciendo y lo han ido creciendo en otras actas, en otras declaraciones que se compaginan y complementan esta declaración actual. Y en tercer lugar, no son un mero recurso pragmático. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un simple recurso discursivo que se utilice a conveniencia. Es decir, no es algo que se utilice como mero eslogan de campaña política, por ejemplo. Por el contrario, plantea una serie de derechos que deben tener realidad y efectividad práctica independientemente del gobierno de turno. Entonces no son un comodín para ganar votos, no son un comodín para decir somos una sociedad más inclusiva, sino por el contrario plantean que deben ejercerse realmente. Tomando en consideración qué no son los derechos humanos, es importante plantear que para que estos funcionen y se legitimen,
hay que tener unos puntos de partida, unos presupuestos. Dentro de estos presupuestos podemos resaltar el otro que plantea Jorge Mario Rodríguez, que consiste en que los derechos humanos entablan una relación con otros seres. Es decir, los derechos humanos, si bien buscan protegerme y proteger al otro, implican una relación con el otro, una manera de hacer la otredad. Así como yo debo respetar y conocer los derechos de los demás deben respetar y conocer mis derechos. Es decir, habemos aquí varias personas en juego. Los derechos humanos buscan cuidarnos individualmente y cuidarnos colectivamente y entre nosotros. Entonces, hay un claro punto, como señala Rodríguez, en que tenemos que partir de que existe un otro. Y él lo resume en 3 puntos: reconocer la existencia, pasar la acción y generar una responsabilidad simétrica. Respecto a reconocer la existencia, para que estos derechos humanos funcionen y sean legitimados, es fundamental plantear que el otro existe, o sea, que los derechos no solo me cubren a mí, sino que también cubren a mi prójimo, a mi vecino, y muy importante, que lo hace en los mismos términos, es decir, que el otro posee la misma igualdad que yo y que yo poseo la misma igualdad que el otro. No consiste simplemente en reconocer la existencia del otro, es decir, mira, ahí está fulanito, no, ahí está fulanito que es inferior, no, sino plantear que este fulanito tiene los mismos derechos, la misma dignidad, como se señalan las pretensiones, que uno. ¿Por qué? Porque si no se parte de esto, claramente se van a generar degradaciones y clasificaciones degenerativas entre los seres humanos. Pensemos, por ejemplo, en la antigua Grecia, que consideraban a ciertos entes vivientes humanos no como seres humanos, por ejemplo los llamados esclavos, las personas esclavizadas. Entonces es fundamental reconocer que el otro existe y al mismo nivel que todas las demás personas. Ahora, esta existencia del otro requiere que se lleve a la acción. No basta con saber que el otro existe, sino hay que actuar para, por y con el otro. Es decir, no basta con saber, sí, mira, sé que los inmigrantes sufren, fin de la historia. No, hay que ver qué es lo que se puede realizar para, en este caso el ejemplo que estoy poniendo, el inmigrante, por el inmigrante y con el inmigrante. Aquí hay que tener cuidado de no caer en una noción de asistencialismo, es decir, digámoslo en español costarricense, del pobrecito. No, hay que brindar la mano cuando haya que brindarla, pero también permitir que el otro pueda empoderarse, pueda llevarlo a cabo. Entonces de ahí el acompañamiento por y con el otro, además de hacerlo por el bien del otro. Entonces, vean que las 3 generaciones de derechos humanos implica acción. Entonces este es un punto de partida fundamental que plantea Rodríguez. Hay que plantear que los derechos humanos hay que pasarlos a la acción, no que se queden solamente en el papel. Y como tercer punto, generar una responsabilidad simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Claramente no todas las personas poseen la misma responsabilidad, el mismo grado de responsabilidad hacia el cumplimiento de los derechos humanos, ni poseen los mismos mecanismos para procurar su ejercicio o bien penalización en caso de algún incumplimiento. Hay que tomar en cuenta las capacidades concretas y contextualizadas de los diversos actores para evitar evasiones de responsabilidad o recarga de responsabilidad. Esto es, no lo mismo que yo, docente, por ejemplo, que estoy dictando esta lección, no es lo mismo que a mí se me exija un grado mayor de responsabilidad, por ejemplo, a un presidente de la República, a una asamblea legislativa, que son quienes gozan de mayores mecanismos y además de la responsabilidad para ejercer la Declaración Universal de Derechos Humanos y los demás protocolos que sean necesarios. Entonces, Rodríguez señala algo interesante, que es lo siguiente: todos tenemos responsabilidad, sí, pero la responsabilidad no es la misma. Esta responsabilidad varía de acuerdo a nuestras condiciones, de ahí que sea simétrica. Esto no significa que haya que excusar a unos, lo que me refería anteriormente, no permite evasión, pero tampoco permite decirle, mira, es que fulanito tiene mucha responsabilidad porque él no hace. No, y los otros, quienes tienen mayor rango, quien tiene mayor responsabilidad, quien tiene mayor que ver en el asunto,
a ellos se les puede exigir más por el puesto que ocupan. Entonces, un punto de partida, entre otros más que se podrían dar, es que tenemos que partir de que existe un otro, ya sea desde mi punto de vista, el otro, mi prójimo, y el otro, valga la redundancia, también tiene que verme en esa relación. Entonces los derechos humanos entablan una otredad que busca una igualdad y responsabilidad entre todos nosotros. Ahora bien, ya para ir finalizando, cabe hacerse la pregunta, bastante válida dado el contexto en que nos encontramos y las diversas atrocidades que han ocurrido incluso desde la proclamación de estos derechos, ¿son suficientes? No hay duda de que hace falta derechos que expresamente procuren el compromiso con el ambiente. Tampoco hay duda que hace falta compromiso que abarque el derecho de vida, por ejemplo, de otros animales no humanos, sobre el maltrato que a veces sufren y que por no estar tutelados por distintas organizaciones o estados, simplemente quedan a la intemperie. Claramente hace falta compromiso y una serie de derechos que permitan reconocer y garantizar estas otras cuestiones. Tampoco hay duda, y esto la historia ha sido claro, que se requieren sistemas y protocolos que cumplan con efectividad real la garantía de varios de estos derechos. Es decir, que se comprometan de manera real con el otro, porque para algunas cuestiones sí se cumple, otras se cumplen a cabalidad. Por ejemplo, esta pandemia ha traído lamentablemente, en el caso costarricense, es mi criterio, una violación a derechos laborales. ¿Por qué? Porque claramente la declaración señala que uno tiene derecho a un trabajo digno y todo lo que ello implica, salario digno, pero esta situación que ha permitido el desempleo de algunos, la reducción de jornada, dejando básicamente a las personas a la intemperie. En otras cuestiones, pues sí se garantiza, por ejemplo, el derecho al voto, como es nuestro caso. Entonces, hay que todavía trabajar en sistemas y protocolos que garanticen la efectividad total de estos derechos. Claramente se pueden ver que hasta cierto punto esto no es suficiente. Aún así, constituyen una propuesta de convivencia social y cultural que tiene por finalidad mejorar las condiciones individuales y sociales e incluso culturales y a nivel global de todas las personas. Por ello se requiere un trabajo permanente y constante, tanto en la actualización de las necesidades que se vayan surgiendo, como a la adaptación de los diversos contextos que vayan surgiendo, como también en la vigilancia para que estos se cumplan a cabalidad. Con ello damos por finalizada esta lección introductoria sobre los derechos humanos contenida en la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada en 1948.